Vamos a hablar de lo nuevo que hay en Java 19 que fue publicado el 20 de septiembre de 2022. Para ser sincero, no me emocionó mucho esta versión, básicamente porque todas sus características nuevas son Preview o Incubator, excepto una. De cualquier manera, no está mal comenzar a empaparse de estas características que eventualmente estarán disponibles. Vamos a comenzar con los patrones de records que se encuentran en etapa Preview. Recordarás que en Java 16 se introdujo un patrón para simplificar una conversión de tipos, es decir, si antes teníamos que hacer esto, ahora lo podemos hacer de esta manera. Instance of y typecast en la misma expresión. Pues lo mismo es lo que se quiere hacer con los records. Observa este ejemplo que tomé de la especificación de Java 19. Tenemos un record point con los componentes X y Y queremos hacer un typecast en un método del mismo modo que el ejemplo anterior. Pero en este caso, al tratarse de un record, observa cómo en el typecast también se incluyen nombres de variables, de tal manera que si el objeto es una instancia de point, entonces las variables X y Y son los respectivos componentes del record que voy a considerar en mi bloque de código. Una nueva forma que nos evita pasos. El patrón se escala para tipos más complicados, como en el siguiente ejemplo. Vaya que sí lo complicaron, ¿verdad? El ejemplo se trata de un rectángulo como record, pero un rectángulo coloreado. Tiene dos puntos, upper left y lower right, de tipo colored point, que representa un punto y un color, que también es un record, el cual se compone de un punto point, como en el ejemplo anterior con las coordenadas X y un color que es tipo enum. Entonces lo que queremos es imprimir el color del punto superior izquierdo con este nuevo patrón. Observa cómo estamos haciendo algo parecido al primer ejemplo. Si R es una instancia de rectángulo y definimos los puntos UL y LR, nótese que no se tienen que llamar igual que en la definición del rectángulo. Entonces imprimo ul.c, es decir, su color. Pero como esta variable ul de tipo coloredPoint también es un record, entonces podríamos declararlos en el patrón recursivamente. Observa cómo ahora dice, si R es una instancia de rectángulo, y entonces también descompongo la declaración de coloredPoint para incluir al punto P y el color C. Si se cumple la condición, entonces imprimo C directamente. Nótese también que no tuve que desenrollar la declaración para LR porque no la voy a ocupar. Esto también funciona con la palabra reservada var. Se ve interesante, ¿no? Pero como ya lo hemos visto antes, hacer este tipo de simplificaciones puede traer implicaciones muy profundas, como se muestra en el siguiente ejemplo, que es un récord genérico. Ahora hablemos brevemente de la implementación de Java en Linux con procesadores RISC-V, que es la única característica en esta versión que es definitiva. Si tú utilizas una computadora con un procesador tipo RISC-V, que es básicamente una arquitectura con un conjunto de instrucciones reducido, entonces hoy es tu día. Si no tienes este procesador o nunca habías escuchado hablar de RISC-V, entonces no te preocupes porque ni te afecta ni te beneficia. Pero aunque no te parezca relevante, yo creo que el motivo de celebración debe ser porque portar un proyecto a otra arquitectura no es como recompilar el código y ya está. Y luego, en un lenguaje con una librería tan gigantesca como la de Java, pues mucho menos. En Java 18, el API de memoria y funciones de Java se había anunciado como Incubator. Ahora está en su modalidad Preview, así que es una característica que va avanzando. En lo nuevo de Java 18 te hablé un poco acerca de lo que se trata esto, así que no creo que valga la pena repetirlo. Lo nuevo en esta versión es que las diferentes propuestas relacionadas ya están integradas. Y como sabes, cuando una característica se declara como preview, es como decir que ya está terminada, pero se pone a disposición de la comunidad para que la utilicen, que experimenten y descubran problemas o mejoras que todavía se le pueden hacer antes de hacerse oficial. Ahora vamos a hablar de los threads virtuales, que por cierto se ha hablado mucho de este tema. Hay tantos artículos publicados que asumo es una de las características más deseadas en Java en este momento. ¿Qué es un thread virtual?
Bueno, todos sabemos que Java fue creado desde el inicio para ser un lenguaje multithread. Siempre ha sido muy fácil crear threads con Java. Por supuesto, hacer programas multithread es un tema complejo y fácilmente puedes caer en errores muy difíciles de corregir. Pero en esencia, crear threads con Java es fácil y por eso se han utilizado desde siempre. Sin embargo, todas estas ventajas también tienen un costo y los threads son costosos por naturaleza. Otra cosa que muchos no ven es que los threads no son un recurso infinito. Si por ejemplo tu computadora tiene un procesador de 4 núcleos, pues irremediablemente solo puede realizar 4 tareas al mismo tiempo y ya. Aunque tú generes 1000 threads, solo se atienden 4 a la vez. En el curso, en la introducción a threads, ahí te hablo de estos límites. Revisa la ley de Amdahl, te va a interesar. Por estos motivos fue que se ideó el concepto de los threads virtuales, que como su nombre lo dice, son como los threads de toda la vida, pero en realidad su ejecución se implementa en threads compartidos. Es decir, unos pocos threads tradicionales atienden los requerimientos de muchos threads virtuales, con la ventaja de que los threads virtuales son baratos, porque comparten los recursos de un thread, y porque no son recursos del sistema operativo, sino del JDK. Observa el siguiente ejemplo. Lo que hace es crear 10.000 threads virtuales que simplemente hacen una pausa de un segundo. Es probable que este programa se ejecute en un segundo y tal vez solo requiera no más de un thread real para funcionar. Si hicieras esto mismo con threads reales, probablemente tu programa no va a soportar la creación de 10.000 threads y va a fallar. Para poder utilizar este API de threads virtuales, porque recuerda que es una característica preview, lo que puedes hacer es esto. Si lo quieres usar con JShell, entonces inicia con JShell enable preview. Vamos a hacer una pequeña prueba. A ver si es cierto que el código anterior puede correr 10.000 threads virtuales en un segundo. Entonces, primero entro a JDK19 para asegurarme que esa es la versión que voy a correr. Bin jshell enable preview. Y ahora voy a poner el código que te mostré en el ejemplo. Entonces, a ver, ahí está. 10.000 threads virtuales. Enter. Y se tardó más de un segundo, pero mucho más rápido que si hubiera utilizado threads reales, porque si los hubiera hecho, entonces te aseguro que se tardaría mucho más de un segundo, porque para cada thread realmente tiene que pausarlo un segundo antes de terminar y ejecutar el siguiente proceso. Java 19 incluye la cuarta incubación del API de vectores. Ya te hablé en versiones anteriores sobre este API de vectores, que básicamente se trata de hacer que Java utilice instrucciones SIMD para acelerar su desempeño. El motivo por el cual se creó este API es para poder decir explícitamente que quieres utilizar estas instrucciones, porque existen casos donde la JVM no detecta algunos patrones que se podrían vectorizar. Nuevamente, esto es un poco técnico y te puedes dar una idea de cómo funciona este API en la lección de lo nuevo en Java 17. Solo por mencionar, esta nueva versión incluye mejoras en el API para integrarse con la especificación del API de memoria y funciones foráneas, así como nuevas operaciones de vectores llamadas operaciones de compresión y descompresión, y operaciones de bit, como contar bits, invertirlos, cambiar su orden y otros. Java 19 incluye la tercera versión en modalidad preview para los patrones de switch que buscan simplificar el uso de un switch en tu código. Una limitante del patrón switch es que no funciona con null, así que antes de hacer un switch tienes que asegurarte que la variable a comparar no sea null. La nueva propuesta incluye este caso que hace más simple el código. Si no incluyes un case para null en la expresión switch, entonces te produce un null pointer exception como siempre lo ha hecho y para mantener compatibilidad con versiones anteriores. Otra mejora es que se pueda combinar null con otros casos, como en este ejemplo donde hay un caso para manejar null o string. Otra propuesta es poder combinar un case con condiciones para hacer al caso más específico. Tenemos aquí una clase triangle que extiende a shape y en el segundo case de la expresión switch
Primero verificamos si se trata de un triángulo y después determinamos si su área es mayor a 100 para realizar la acción correspondiente. Si esto no se cumple, entonces el código salta a default. Si yo quisiera hacer un caso para triángulos con área mayor a 100 y otro para triángulos menores, entonces no podría hacerlo con este patrón. Así que era deseable incluir estas condiciones en el patrón. Case triangle t when t.calculate area mayor a 100. Estamos expresando que el objeto sea tipo triangle y que su área sea mayor a 100. Si no se cumple, entonces el código realiza el default. A esta forma de etiquetar el patrón lo llamaron etiqueta de patrón guardado. Mire este otro caso. Ahora puedo incluir un caso donde el objeto sea triángulo con área mayor a 100. Y si no se cumple, entonces otro caso cuando el objeto sea triángulo solamente. Se ve bien, ¿no? Estos cambios han surgido como respuesta a retroalimentación de quienes han hecho uso de estas nuevas características, pero aún quedan algunos casos nuevos que cubrir, como hacer que un switch funcione con boolean, long, float y double, que no son soportados, así como poder incluir en la condición de un case operadores AND u OR, por lo que no me extrañaría que aparezca una cuarta revisión en versiones posteriores antes de hacerse oficial. Y finalmente, la concurrencia estructurada, otra iniciativa más en status de Incubator que busca simplificar el desarrollo multithread mediante la agrupación de muchos threads para coordinarlos como una sola unidad de trabajo. En el ejemplo se puede ver más clara la situación actual. Desde Java 5 existe un API para el manejo de programas con múltiples threads y cuenta con una interfase Executor Service que se utiliza para ejecutar código en paralelo. En este ejemplo se usa el método submit para enviar trabajo al Executor Service. El trabajo lo realizan los métodos findUser y fetchOrder. El método submit devuelve un objeto tipo future que, como su nombre lo indica, es una tarea cuyo resultado se obtendrá posteriormente. La idea es que creas un future, te pones a hacer lo que sea que tengas que hacer y al final obtienes el resultado de la tarea que dejaste corriendo en segundo plano. En este ejemplo, observa que los resultados se obtienen con el método get. Si en este punto la tarea ya finalizó, entonces get devuelve el resultado. Pero si no, entonces se detiene hasta que esté disponible. Esta es una forma relativamente más simplificada para hacer multithread, pero tiene varios inconvenientes. Primero que nada, ambas tareas findUser y fetchOrder se ejecutan en threads separados y son independientes. Esto significa que si cualquiera de los dos falla, el programa se va a tener que esperar hasta que termine el otro antes de devolver un resultado. Imagina que findUser falla. Entonces, en este código, order.get se va a esperar hasta que termine, cuando ya deberíamos saber que el resultado no fue exitoso. Eso es una pérdida de tiempo y de recursos. De lo que se trata entonces la concurrencia estructurada es ofrecer un API con el cual se puedan fácilmente coordinar muchos threads como una sola unidad de trabajo. Si una de las tareas falla, que se detengan las demás y se reporte el problema. En este nuevo ejemplo estamos haciendo el mismo trabajo, pero con concurrencia estructurada. Observa que ahora están usando un objeto shutDownOnFailure, cuyo comportamiento es: si una de las tareas falla, entonces todo el grupo de tareas se detiene y se reporta el error. Observa también que esta variable scope está dentro de un bloque try. Eso significa que StructureTaskScope tiene un método close que será invocado al finalizar el bloque try. Y con esto se garantiza que todo el bloque se trata como una unidad. Cualquier cosa que haga terminar el bloque, entonces se va a invocar a close y todo termina aquí. Puedes tener la seguridad de que no se van a quedar tareas perdidas. Y como siempre, recuerda que cada nueva versión de Java incluye muchos cambios, correcciones, nuevas clases, métodos y demás que puedes encontrar en la documentación.